Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 376. Cada centímetro de tu piel es mío. Un enorme caballo blanco se abrió paso entre la maleza y avanzó. El jinete miró a Ariadne con los ojos inyectados en sangre. Era Alfonso, que había galopado a través del bosque. ¿Quién te dio permiso? Ariadne, sorprendida por la repentina aparición de Alfonso, tiró de las riendas. Su caballo retrocedió un paso. ¿Cómo me encontraste? Sé lo que vas a pensar. Alfonso se pasó la mano por el cabello rubio empapado en sudor y dijo: Lo sé todo como la palma de mi mano. Este era el sendero que conducía a la puerta trasera de la muralla del castillo de Trevero. Esa puerta, que conectaba con el coto de caza del Papa, era la única que permanecía abierta por la noche en el castillo de Trevero. El coto de caza del Papa era un hermoso bosque artificial, con cabañas de cazadores dispersas y una densa vegetación. Uf. Alfonso suspiró, aliviado de haber encontrado a Ariadne. Alfonso, que no creía que ella se dirigiera a la frontera sin nada, dispersó a sus hombres y él mismo se dirigió hacia aquí. Consideró brevemente ir al Palacio de las Delicias, donde estaría el cardenal de Mare, pero al final, la respuesta estaba aquí. Alfonso se acercó un paso más y le tendió la mano a Ariadne. No pienses tonterías y volvamos. Nunca te haré mi concubina. Pero Ariadne, en lugar de obedecer dócilmente, retrocedió 3 pasos más. Ese es el problema. ¿De qué hablas? Ariadne repitió. El problema es que no me harás tu concubina y rechazarás esa propuesta. Ariadne preguntó con voz temblorosa. ¿Estás seguro de que no te arrepentirás? ¿Qué? Alfonso preguntó incrédulo. Pero Ariadne hablaba en serio. ¿Estás seguro de que dentro de 10 años, un día, cuando la fuerza nacional sea insuficiente y tengas que tragarte tu orgullo, inclinarte y volver con una petición, no me mirarás a mi lado y dirás: ese día, si no hubiera tomado la mano de esa mujer, el futuro del reino etrusco habría sido diferente? La expresión de Ariadne al decir eso estaba llena de miedo. Si no fuera por ti, si no existieras, la hermosa Isabella sería mi esposa. Si tu estatus social fuera un poco más sólido, los nobles de la capital también estarían de mi lado. ¡Qué lástima! Si hubieras sido un hijo, habría sido maravilloso. Tu existencia misma es una molestia. Las voces de César, el cardenal de Mare y Lucrecia se mezclaron sin saber de quién eran y le gritaron fuertemente al oído. Que por razones inevitables, por razones innatas que no cambian por mucho que te esfuerces, yo he sufrido. Si no fuera por ti. Si no existieras. No conseguir lo que uno quería no importaba en absoluto. Ariadne vivió su primera vida dominada por la resignación y la aceptación, y en su segunda vida, en última instancia, lo disfrutó todo. A través de ese proceso, Ariadne se dio cuenta de que los deseos de los demás y lo que ella quería eran necesariamente diferentes. Si tuviera que añadir una lección más, también se dio cuenta de que el cumplimiento de su más profundo deseo no siempre era bueno para ella, como por ejemplo, conseguir el amor de César. Sin embargo, la parte con la que aún no se había reconciliado era que la persona que amaba se quejara, diciendo: soy infeliz por tu culpa. Si ella deseaba la felicidad absoluta de la otra persona y ella era su única mancha, ¿qué alternativa había aparte de que ella se fuera? Alfonso la llamó en voz baja. Ari. Algún día tú también te arrepentirás. Ariadne. Pero Ariadne no pudo detenerse. Habló sin parar como si estuviera poseída. Sin darse cuenta, las lágrimas brotaron y sus ojos estaban húmedos. Te darás cuenta de lo que has tirado. Y antes de que me odies. Ariadne de Mare. La voz exaltada de Alfonso la interrumpió. ¿Por qué siempre huyes? Alfonso se golpeó el pecho y gritó. Nunca he sido insincero contigo. Ariadne se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. ¿Yo? Ella era la que huía. En medio de eso, Alfonso preguntó con desesperación. ¿Qué quieres que haga por ti? Los ojos verdes de Ariadne temblaron con inquietud. Yo. Ella nunca había huido. Siempre había pensado que se adelantaba un paso y preparaba planes de contingencia. Pero. Siempre piensas sola,
te adelantas incluso a cosas que aún no han sucedido, y quizás a cosas que nunca sucederán. La voz de Alfonso se desgarró como si la arrancaran de sus pulmones. Si eso te preocupa y te angustia, dímelo, no salgas corriendo sola. Por favor. Agarra mi mano. No sueltes mi mano. No me abandones. Alfonso gritó como si escupiera sangre. ¿Tampoco confías en mí? Ariadne parpadeó, mirando a Alfonso. Esa pregunta realmente no le pegaba. Era al menos una cabeza más alto que los demás y su torso era tan grueso que se podía creer que cabía media persona más dentro. El brazo que Alfonso se golpeaba el pecho ahora era al menos tan grande como el muslo de ella. Y no era solo una cuestión de apariencia. Alfonso era la personificación misma de la confianza. Un icono de la victoria, un señor que reunía a sus subordinados. Y sobre todo, Alfonso había cumplido todas las promesas que le había hecho hasta ahora. Al pensar en eso, Ariadne soltó una risa irónica. Si estoy con este hombre, él se ve arrastrado a una situación que no le va bien. ¿No habrá alguien en algún lugar que pueda cuidar mejor de Alfonso? Alguien que le corresponda con una confianza desbordante. No es que no confíe en ti. Al escuchar eso, Alfonso golpeó el lomo del caballo blanco. El caballo, curtido en la batalla junto a su amo, dio un gran pisotón y saltó hacia adelante. En un instante Alfonso se acercó a Ariadne, la agarró por la cintura y la secuestró sobre su caballo. Luego, sin decir una palabra, cubrió los labios de Ariadne con sus gruesos labios. ¡Ah, ah! Ariadne se retorció y le golpeó el pecho. Normalmente Alfonso se habría detenido al menor signo de reticencia de Ariadne. Pero ahora no le dio ninguna tregua. Su cálido aliento invadió su boca sin piedad. Él se dirigió a lo más profundo de sus labios y lo absorbió todo sin dejar nada. Después de un beso muy salvaje, Ariadne apenas pudo recuperar el aliento. Ah. Pero Alfonso, a diferencia de Ariadne, no se inmutó en absoluto. En cambio, Alfonso miró de cerca el rostro de Ariadne con sus ojos grises azulado inyectados en sangre. ¿No confías en mí en absoluto? Ariadne abrió mucho los ojos y levantó la cabeza justo delante de la nariz de Alfonso. Sus miradas se encontraron. Él murmuró con mucha frialdad. «Cobarde». Y volvió a cubrir sus labios. Esta vez fue más suave. Alfonso acarició y examinó cada uno de sus labios, membranas mucosas, dientes y aliento. Sin embargo, Ariadne sintió que el beso de Alfonso era un poco diferente de lo habitual. Esto era más una sensación de determinación que la alegría de conocer a una mujer amada de nuevo, la alegría de acercarse más. Un movimiento como el de un escriba que investiga los obstáculos antes de ocupar un terreno. Ariadne intentó empujar su pecho, pero él no se movió. Pero independientemente de la sensación que transmitía el beso, el calor de su cuerpo que invadía cada rincón de su boca era persistente y dulce. Alfonso lamió el mismo lugar 3 veces, y Ariadne sintió que sus piernas perdían fuerza. Se rindió a la idea de resistir. Quería más, quería que le diera más. Pero tan pronto como sintió ese deseo, como un fantasma, Alfonso separó sus labios. Una telaraña larga y pegajosa brilló entre ellos. Antes de que Ariadne abriera la boca, Alfonso susurró. «Mírame directamente a los ojos». Ella, como hechizada, obedeció dócilmente la orden de Alfonso. Ariadne levantó la cabeza y miró a Alfonso, tal como él le había ordenado. Los ojos grises azulado de Alfonso, siempre tan serenos como un lago, se agitaban peligrosamente como un mar nocturno en medio de una tormenta. «Lo aposté todo por ti». Era una voz muy tranquila y profunda, pero por eso mismo sonaba aún más aterradora. Él había dejado a un lado el trono, el reino, e incluso a su pueblo, todo para estar con ella. Ariadne estaba en lo más alto de la lista de responsabilidades de Alfonso. Honestamente, no le importaba mucho lo que pasara con el resto. Pero si ella desaparecía, él ya no podría vivir. Alfonso le susurró suavemente al oído a Ariadne. «Tú también tendrás que apostarlo todo por mí a partir de hoy». Él había tomado una decisión. Esta noche Ariadne sería suya. No habría ningún lugar en todo el continente, ni siquiera en las tierras de los paganos, donde pudiera huir con esas bonitas piernas.
Cada centímetro de su piel, cada uña, cada gota de su sangre, todo sería suyo a partir de hoy. No puedes escapar. Ariadne estaba confundida, como si entendiera y no entendiera lo que Alfonso le decía, todo era un enigma. Para empezar, su cabeza no funcionaba bien, aturdida por el beso. Ella miró a Alfonso con los ojos ligeramente desenfocados. Él, sin importarle si ella había entendido o no, apretó el brazo que rodeaba la cintura de Ariadne. ¡Ay! El centro de gravedad se desplazó y un fuerte olor a hombre la invadió. Olor a sudor, un poco a madera. Y un dulce aroma que no sabía de dónde venía. El cuerpo enojado del hombre y su calor se sentían en toda la parte superior de su cuerpo, que estaba firmemente pegada a él. Ariadne, avergonzada, intentó echar las caderas hacia atrás, pero Alfonso, que sostenía las riendas con una mano, no tenía intención de soltarla. Volvió a apretar con fuerza su brazo de acero y susurró: «Te caerás así». Con la fuerza con la que Alfonso la abrazó, Ariadne volvió a ser firmemente abrazada por él. Cada vez que intentaba escapar, se pegaba a su cuerpo firme, y Ariadne temblaba ligeramente. Porque se sentía algo avergonzada. No quería que se notara que ella estaba tan excitada como Alfonso. Afortunadamente el trayecto a caballo con ella agarrada a él no fue muy largo. O más bien fue largo, pero quizá le pareció terriblemente corto. El caballo blanco de Alfonso galopó sin obstáculos y entró en el Palacio de las Delicias. Era de noche y los caballeros se habían dispersado, por lo que todo estaba en silencio, excepto por el sonido de los insectos. Él saltó del caballo abrazando a Ariadne en sus brazos sin decir una palabra. ¡Pum! Ella cerró los ojos con fuerza. Él, abrazándola, irrumpió con la fuerza de una tormenta. Y cuando abrió los ojos, estaba en el dormitorio de Alfonso.